regresamos para revisar nuestro caso clínico del día de hoy, pero quiero invitarte a que veas esta cápsula de 40 segundos que nos plantea precisamente el caso clínico y durante ese tiempo manda tus preguntas, haznos las preguntas porque aquí tenemos al panel de expertos que nos van a poder orientar en función de ellas. Nos interesa muchísimo que nos digas la situación en la que tú estás envuelto y cuáles son las preguntas que tú quieres que sean resueltas. Así que vámonos rápidamente a ver este caso clínico. Bien, estamos de regreso y la primera pregunta sería, ¿se hubiera podido prevenir esta situación? ¿Hubiera sido previsible? Híjole, yo creo que a veces es un tema como muy fuerte, ¿no? Porque, bueno, normalmente siempre creemos que todo esto empieza desde la adolescencia a la adultez, ¿no? Es como lo más frecuente y bueno, en mujeres y hombres, ¿no? Pero cuando son en niños, yo creo que es demasiado como papá o mamá el decir, mi hijo tiene un problema de bulimia, de anorexia o cualquier otro tipo de trastorno alimenticio, ¿no? O el hecho de aceptar que a lo mejor el mismo adulto tiene ese problema y ha hecho que en la familia esto se pase, ¿no? A veces creo que este tipo, por ejemplo, cuando llegan a sesión los niños y es que mi mamá me dice que eso no está bien, o mamá me dice que esto no me ayuda porque me engorda o lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de comentarios. Es muy difícil escuchar esos comentarios en una edad tan pequeña, ¿no? El decir, híjole, pues yo creo que hay veces que yo como terapeuta pues me llego a quebrar, ¿no? Por dentro y digo, qué difícil y qué complicado y que sé que en mis manos está poderte ayudar, ¿no? El hecho de que borremos esos pensamientos que son, final de cuentas, que afectan a la salud y a lo emocional y trabajar con él, ¿no? Y que ver poco a poco cómo va saliendo de ese problema, de ver cómo ya tienen las energías para jugar, para comer sin problema, sin culpa, sin miedo, ¿no? Yo creo que eso es algo en donde ya yo no me enorgullezco tanto de mí, sino de él, ¿no? O de ella, que pueda salir adelante, que pueda tener esa fuerza y esa motivación y esa autoestima tan elevada que pueda decir, no hay problema si no tengo, como bien decía el doctor, el cuerpo que tiene mi influencer, el youtuber, quien sea, ¿no? Y que a final de cuentas aparte el niño ya está consciente, ¿no? Va aportando muchas cosas en donde si en algún momento de su vida llega a toparse con un problema similar a lo que él vivió o ella vivió, pues poder ayudarnos, saber qué hacer en ese tipo de casos, así como papis, pues también decir, oye, pues tienes esto, ¿por qué no le das un concepto diferente de lo que es la comida, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas en lo personal pues sí me quiebran mucho porque es feo ver cómo pasan por un problema de desnutrición de esa manera, ¿no? Que a final de cuentas a la larga afecta a su desarrollo, ¿no? Tanto cognitivo, emocional, incluso hasta lo social, porque pues muchas veces los niños es de
empiezan por el lado del bullying y el que no come, porque pues muchas veces no nos damos cuenta, o sea, obviamente los niños no tenemos como esa conciencia de la malicia y de todos los comentarios que llegamos a decir, claro, son más naturales, sin dañar al otro, ¿no? Y no nos preocupamos por eso. Entonces yo creo que es muy importante abordar el tema. ¿Por qué? Porque son temas que suena muy fuerte la palabra, pero ocasionan muerte, ¿no? Entonces mucho mejor abordarlos desde a una corta edad y obviamente también desde lo que es la adolescencia y la adultez. No importa la edad, siempre y cuando se atienda de manera constante, unida con familiares y bueno, pues así poder ayudar a todos ese tipo de personas, ¿no? Bien, ahorita vamos a hablar incluso con un nutriólogo. Tenemos aquí a la psicóloga y doctor, como gastroenterólogo, usted recibe estos pacientes y ¿cuál es el caminito? ¿Hacia dónde los llevamos? Ok, nosotros médicamente hablando, lo primero, así la prioridad es valorar el estado nutricional. Okay. Eso es algo fundamental para nosotros. Nosotros tenemos varias pruebas para saber físicamente que tan bien nutrido está y en los estudios de laboratorio también lo primero que tenemos que ver es las carencias. Okay. Lo primero que hacemos es preguntarles si tienen datos que sugieran desnutrición, se les está cayendo el cabello, falta de atención, se duermen en el día, falta de fuerza, cansancio. Esto que comentaban en el caso clínico, que es lo que decíamos nosotros hace rato, el estómago deja de tolerar el alimento, entonces comen y les duele, y después de comer lo vomitan, entonces todo eso es la evaluación inicial. Lo primero que tenemos que ver es cómo está la nutrición y qué repercusión ha tenido esa nutrición en el cuerpo. Lo interrumpo un segundo. Qué importantes son estos parámetros, porque todo lo que usted acaba de decir en este momento son puntos observables desde los papás. Es decir, punto por punto, tal como lo dijo, si yo estoy atento como padre, va a ser mucho más fácil que logremos detectar este trastorno a tiempo. Bueno, ese fue el primer paso, la valoración nutricional y todos estos síntomas, y seguimos. Y ya cuando el caso es más grave y amerita hospitalización, la verdad es que tratamos de hacer una hospitalización temprana, es decir, en los primeros días después de que revisamos al paciente, sobre todo para ver cómo está el estómago. Hay pacientes que ameritan lo más pronto posible una endoscopía, una revisión con una cámara en el estómago, para ver qué tanto daño ha sufrido ese estómago por los vómitos o por los cambios alimenticios. Y generalmente con eso ya nos damos una buena idea de qué está pasando con el paciente, ¿no? Hay pacientes muy jóvenes que ya les tenemos que pedir estudios que suelen pedirse en mujeres mayores, como las densitometrías, que nos miden la cantidad de calcio en el hueso. Las pacientes con anorexia suelen tener ya una osteoporosis importante a edades muy jóvenes. Sí, ya tenemos que tratar ya el deterioro que tuvo el cuerpo físico a raíz de todo esto que estuvo sufriendo en el proceso del trastorno alimenticio.